Cataluña reabre la amenaza del trasvase y la ministra Ribera da alas a los independentistas en contra de los intereses de Aragón. ABC. Ribera sobre el trasvase. No es descartable. El Periódico. No es descartable tomar medidas extraordinarias. El Confidencial. Ribera aviva un nuevo fuego territorial con el trasvase. Desde Aragón se reacciona. El Economista. Aragón rechaza el trasvase de agua del Ebro a Cataluña. Diario del Alto Aragón. Azcón expresa su rechazo al trasvase del Ebro en Cataluña. Sorprendentemente, la ministra afirma que todos estamos confundidos. El Periódico de Aragón. Teresa Ribera. Nadie ha planteado un trasvase del Ebro en Cataluña. ¿Por qué reaparece el fantasma del trasvase? ¿Nos tocará a los aragoneses volver a salir a la calle? ¿Ha entregado Sánchez el Ebro a Cataluña dentro de sus pactos secretos? ¿Qué opina el PSOE en Aragón? ¿Y nuestros invitados? Al señor Senao, ¿qué opina de este fantasma que se vuelve a cernir sobre nosotros? Pues muy preocupante, porque la ministra, señora Ribera, que es una lugarteniente directa del señor Sánchez, cuando dice que nadie ha planteado el trasvase, pues hay que echarse a temblar, ¿no? Porque ya sabemos que no lo ha planteado nadie, pero sí lo han planteado desde Cataluña. Vamos, no solamente lo han planteado, sino que han dicho que ya lo tienen todo preparado para hacer las obras en 3 años. Y como estamos acostumbrados en estos días y vacunados a que todo lo que dice el gobierno que no se va a hacer, luego sí se hace, y además se hace siguiendo las directrices de un señor que está procesado y en fin, huido en Waterloo, pues nos tememos lo peor. Y ante esa situación, pues hemos de decir que, hombre, Aragón siempre ha sido solidario y se puede hablar cuando se necesita agua para boca, cuando se necesita agua básica para la vida normal, pero se está hablando de que lo que quieren hacer es ampliar regadíos, posibilitar el regadío en la zona de Tarragona, en principio de un cultivo de vides y en fin, olivos y cosas de estas, pero todo esto, esta tubería que pretenden hacer, va a servir luego para llevar el agua pues a Barcelona y probablemente hasta Gerona. Y ojo con el tema, porque Aragón tiene un compromiso en el que estamos implicados todos los partidos políticos, también el Partido Socialista, en que la reserva hídrica para Aragón, de 6.550 hectómetros cúbicos, hay que protegerla. Y no solamente esto, sino que además hay que desarrollar ingentes cantidades de hectáreas de regadío, que no son regadío ahora y que tendrían que serlo, y utilizar los recursos que tiene Aragón para el desarrollo de un pueblo que estamos subsumidos, que somos 1.200.000 habitantes y también merecemos tener posibilidades de expansión. Si el agua se vierte por cuestiones separatistas y por cuestiones de mantenerse en el gobierno algunos, y al final somos los paganos Aragón en esto y probablemente en más cosas, porque ya nos han amenazado de que esas empresas que se han marchado de Cataluña les quieren obligar a marcharse otra vez a Cataluña. Alguna ha venido a Aragón. Seguimos en esta línea. Yo me preocupo mucho, y sobre todo cuando la ministra insiste en que nadie ha dicho nada y que ya no ha oído nada y que ya no lo ha dicho, pero lo han dicho. Y yo lo he leído y lo he escuchado. O sea que o estoy yo en otro mundo, o realmente el gobierno no se entera, no se quiere enterar, o nos quiere engañar otra vez a todos, y en este caso especialmente a Aragón. Yo creo que aquí deberíamos de estar todos los partidos políticos unidos para plantear una ofensiva y desde luego ponernos pie en pared para que estas cuestiones no sucedan y no seamos moneda de cambio para nada en absoluto en favor de otras comunidades autónomas, en este caso de Cataluña, que se ve claramente lo que pretenden. Señor Bernat. Yo estoy de acuerdo que tenemos que estar unidos y que el trasvase hay que evitarlo, pero si es que efectivamente alguien ha planteado hacer eso. Pero vamos a los hechos. Vamos, y desde luego la unión siempre se conseguirá si nos llevamos bien, no si nos insultamos, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, haremos un esfuerzo todos porque eso no ocurra. Pero vamos a los hechos. El tema del trasvase es muy antiguo, muy antiguo. Es ya de los años de mediados de los años 70, un poco antes. Se quiso plantear con el general Franco. Y luego ha habido más de una ocasión en la que se ha planteado hacer el trasvase. No siempre el Partido Popular ha estado en contra.
ha estado incluso a favor. Como el PSOE, claro, sí, como el PSOE. Sí, pero en la práctica, yo ahora estoy recordando por qué perdió las elecciones, además mi buen amigo el alcalde Pepe Aterés, porque el Partido Popular le impidió salir a manifestarse en contra del trasvase aquellos años. No, vamos a los hechos y dejémonos de palabras. Y los hechos en este momento es, primero, que desde luego hay una sequía en Cataluña, como en otros lugares, ¿eh? Uh-huh. En Andalucía, por ejemplo. En Andalucía. Allí donde el gobierno del Partido Popular ha estado dispuesto a dedicar buena parte del agua de Doñana para más regadío, como todos sabemos. A pesar de que la Comisión Europea, a pesar de los planteamientos de otros partidos, como por ejemplo el PSOE, que se oponía a utilizar el agua con ese tipo de actividades. Y aquí pasará igual. No habrá trasvase, pero tengamos en cuenta que hay sequía. Pero no habrá trasvase no solo porque nos opongamos los aragoneses, es que ya se oponen una parte importante de catalanes. Todo el delta del Ebro está en contra de utilizar el agua, a no ser efectivamente para boca. Están tomando medidas ya en Cataluña en relación, por ejemplo, a la utilización de piscinas, sí, que habrá que cerrarlas, de la utilización del agua incluso de boca, el regadío, el riego, por ejemplo, de las zonas, digamos, verdes de las ciudades, etcétera. Bueno, tenemos un problema de agua, tenemos un problema climático, al que curiosamente la población española no le da ninguna importancia, según la encuesta del CIS. Es curioso, porque eso está marcando nuestro futuro. Al que tampoco le da mucha importancia, Vox y buena parte del PP. Esto es terrible, porque el futuro es... Y tengamos en cuenta lo que pasa con Vox. Vox es favorable a los trasvases. Ahora, bueno, dice que no, que hay que porque claro, porque las palabras, el juego político, todo esto lo enmierda todo, con perdón. Vamos a los hechos, analicemos los hechos. Pregúnteme después usted, de aquí a unos meses, si hay trasvase o no. Y luego ponga lo que hemos dicho cada uno ahí en la televisión. Eso es lo que tendríamos que hacer. Hoy en día la hemeroteca es un gran aliado para estos temas. No sé por qué este tema me suena. Yo lo he oído en algún sitio, o alguien me lo ha dicho, lo he soñado, pero he escuchado al presidente del gobierno decir casi lo mismo que tú, con otras cosas. Que me pregunten dentro de unos meses si lo que digo ahora es verdad o no, porque yo prometo que esto no se va a hacer y se ha hecho todo. Entonces, claro, a mí, yo sé que en este caso Enrique no lo va a decidir y esto me tranquiliza un poco por parte de lo que dice Enrique, pero no me tranquiliza en un asunto grave en el que no nos tenemos que ir por los cerros de Úbeda. O sea, no vamos a hablar de Andalucía ni de Mallorca. No, eso no es irse por los cerros de Úbeda. Vamos a hablar de Aragón. Eso es hablar de hechos. Y de lo que sucede en Aragón, donde yo creo que ahora no nos insultamos por este tema. Creo que estamos afortunadamente todos de acuerdo. Se llegó a un pacto en Aragón para defender ese caudal de 6.550 hectómetros cúbicos, que además no perjudicaba absolutamente a nadie en toda la cuenca. Y no se debe romper. El río Ebro, hay que respetar la cuenca fundamentalmente, y no olvidemos que ya Cataluña se ha beneficiado de un trasvase que no estaba contemplado y que está ya en funcionamiento. Pero claro, las tuberías no dan para más y ahora necesitan más tubos. Y eso es lo peligroso. Y yo me temo que como los pactos son con luz y taquígrafos, como también dijo el presidente del gobierno, y resulta que no, que son secretos, dentro de esos pactos puede que se haya incluido el trasvase del Ebro a Cataluña. Puede. Y no puede. No, es que no lo sé. Pues entonces... no sé, no, pero bueno, tampoco sabía si se había incluido el tema de la emigración, el tema casi de fronteras, y están apareciendo cosas que son verdaderamente sangrantes, igual que aparece un tema de esta tipología que afecta a toda España. ¿Por qué no se van a meter con los pobrecicos de Aragón, que somos pocos y protestamos poco y estamos aquí siempre como cordericos que parece que somos los paganos de todo lo que pasa en España? Pues no, señor, esto hay que tenerlo muy presente, hay que estar muy atentos, y todas las fuerzas políticas en Aragón y toda la sociedad civil debería estar muy pendiente de que no seamos moneda de cambio. Una cuestión es
la necesidad perentoria por falta de boca, o sea, de agua para boca, para vamos, tenemos que ser solidarios, y otra muy diferente es que se quieran abrir campos de regadío para competir con nosotros y hacer pues, otra vez lo mismo, ¿no? Diferenciar, hacer distinciones y no tratar de manera igual a todos los españoles. Y no olvidemos que Cataluña es España, es España y no es algo independiente. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué sucede con esto, con la inmigración y con todo. En principio, no hay que preocuparse, Enrique. Pues bueno, vamos a ver. No, hay que estar vigilantes, claro. Pero hay que estar muy atentos y no a esperar como, no, ya veremos lo que dice la ley, ya veremos lo que dice cuando se lleve al Congreso la ley orgánica. No, es que estas cosas vienen y cuando vienen ya te han puesto el tubo. Y yo he leído, y tú también, Enrique, que Cataluña, las autoridades catalanas han dicho que esta obra se va a hacer en 3 años y que ya tienen prácticamente las expropiaciones preparadas, la maquinaria, y que además necesitan el dinero que les tenemos que dar desde España. Por cierto, el dinero no lo tienen, pero se lo daremos también. Y entonces, ojo con el tema, porque esto sí sería ya una afrenta. Vamos, que es que al final nosotros somos los que hemos conformado España con Castilla, ¿verdad? Y también tendría gracia que después de ser los que hemos conformado España, al final seamos los paganos o los esclavos de todos, de algunos que nos quieren convertir en ello. Y no estoy hablando por hablar, hay que tener mucho cuidado con esto y al final, bueno, pues igual tenemos que enseñar los dientes también un poco, ¿eh? Porque la chulería con la que se nos están dirigiendo a todos, y colorín colorado, pues a lo mejor el colorín colorado es que si no hay trasvase, hay colorín colorado, Enrique, y eso a mí me preocupa mucho. Pero déjame decir una cosa, que es que vamos a los hechos. Vayamos a los hechos. Y no utilicemos tanto, que es que ya es agotador. Menos mal que eso también lo dicen las encuestas del CIS. Es agotador utilizar cualquier cosa para atacar y para atacar. Vamos a los hechos. Yo tengo una anécdota genial con el tema del trasvase, pero no sé si contarla. Y es del año 75, de septiembre del año 1975. Había una cosa que se llamaba el Departamento de Humanidades Contemporáneas, que se montó básicamente para la que entonces era la princesa Sofía. En septiembre del 75 todavía era princesa, todavía no era reina. Se celebró el final del curso, de aquel primer curso de Humanidades Contemporáneas. Por las razones que sea, yo era profesor de ese departamento fuera de Madrid. Y hicimos una cena espléndida de gente, en tiempos de Franco, imagino. Estaba el que iba a ser rey y la que iba a ser reina. Estaba yo también. Y en un momento de la cena viene un señor y me dice, tiene que hablar usted en nombre del profesorado de fuera de la Universidad Autónoma, que era de donde dependía. Y digo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hablar? Yo tenía 25 años, estaba un poco así, estaba contento porque nos daban también de cenar, ¿sabes? Y además estaba jugando la final del Real Zaragoza con Atlético de Madrid de la Copa de España, que la perdió 1-0. Salí y a hablar. Y entonces, de verdad que no sabía de qué hablar. Pero yo era un tío de la oposición, estaba en clandestinidad, además, ¿qué iba a hacer yo ahí? ¡Pum! Pues saqué el trasvase, que entonces estaba muy efervescente, hablando del trasvase, y conforme iba hablando del trasvase, casi llegué a hablar de lo que estaba prohibido, ¿no? Fue una cosa interesante, pero lo que interesante fue lo que vino después. Me senté y a un cuarto de hora más o menos viene un señor y me dice, de parte de la princesa Sofía, no llego a decir del rey que estaba, o del que iba a ser rey, de parte de la princesa Sofía, enhorabuena, está muy de acuerdo con lo que usted dice y adelante. Esto para mí es importante. Creo que fue importante. Yo me quedé el trasvase del euro. Ya es una cosa del 75. No se ha hecho todavía. Bueno, la Confederación Hidrográfica del Ebro, además, ha dicho esta semana que como era una propuesta que haya entrado a tiempo para el plan hidrológico que, recordemos, llega hasta el 2027, a menos que sea que se considere una emergencia, no se realizaría.
ha dicho la Che. Bien, son fechas distintas. No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Confederación, y además es lógico y entra dentro de los parámetros legales. Pero, bueno, hay tantas cosas legales que no se están cumpliendo que a mí me preocupa y me crea cierta incertidumbre. Espero, Enrique, que esta vez tengas también la posibilidad de hablar con la Casa Real. Oye, a ver si nos echa una mano. Lo he contado, pero me preocupa mucho la situación. Tenía 25 años y no soy catastrofista, yo soy bastante optimista, pero visto lo visto, vamos a estar muy atentos. Pero estarás de acuerdo, yo desde luego, el tema del trasvase es evidente que no se va a hacer, además, estoy convencido, pero nos tenemos que plantear el problema del agua más en profundidad. Que han comprado los tubos, no, Enrique, que los tienen comprados. Pues bien, vale, no sé, vale. Igual los emplean luego para otra cosa. El agua es un problema que va a ser de primera magnitud, y las políticas del Partido Popular en Andalucía me dicen exactamente qué es lo que no hay que hacer con el agua. Vamos a hablar en profundidad del tema del agua, que va a ser muy escasa y que vamos a tener que hacer políticas en donde hay que invertir, que, en fin, que van a afectar a nuestras vidas, a nuestras inversiones, a la actitud de las personas ante muchas cosas. Y yo creo que ahí vamos a las cuestiones de profundidad y no usar esto para decir que si Castilla o no sé qué, por favor, vamos a ir hacia adelante, hombre, con ánimo y vale ya de pegarnos. Ya, si habrá algún día que el Partido Popular ganará las elecciones, pero vamos a dejarnos de esto. Os recomiendo una cosa, escuchar y ver el discurso de Pedro Sánchez en Davos de ayer. No me digas, no me castigues de esa hacerlo manera, de verdad que sí, que es una cosa muy... y sobre todo, no me castigues. ¿Cómo reaccionaba el sector empresarial europeo ante las palabras? ¿Cómo le contestó y lo que dijo? Eso sí que me gusta, tengo ganas de decirlo. Ya está bien, de tanto... Pedro Sánchez también tiene la culpa de esto del trasvase, Dios. Pues el tema de Davos da para otra tertulia, el tema del agua da para profundizar mucho más, pero no es el único que tenemos en la tertulia de hoy. Vamos a ver cuál es el siguiente tema que nos ocupa. Pedro Sánchez reordena la ejecutiva del PSOE para incluir a un mayor número de fieles. El Confidencial Digital. El PSOE confirma cambios en la ejecutiva. Entran 4 ministros. Y Maite Pérez es defenestrada por estar al lado de Lambán. El Mundo. Sánchez saca de la ejecutiva a las potenciales voces críticas, entre ellas la mano derecha de Lambán. En la ejecutiva socialista queda solo un nombre, Pilar Alegría. ¿Será ella la elegida por Sánchez para liderar el PSOE en Aragón? ¿Vamos a un choque de trenes entre los partidarios de Lambán y los de Sánchez o finalmente pactarán? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Bueno, pues veíamos esa noticia de la salida de Maite Pérez. Señor Senao, ¿qué opina de esta decisión? Senao sabrá un poquito menos que yo. Sí, no, yo por eso... Y de esto que yo todo lo conozco. Voy a ser breve y me voy a referir en temas generales, ¿no? A ver, el choque de trenes, de hecho, ya existió porque las listas que se confeccionaron en Aragón para las Cortes Generales las modificaron totalmente. Nadie de los que se propuso aquí ha sido elegido, ni fue en lista, sino que fue la dirección, el propio Sánchez, quien dijo fulano, mengana y zutana. Eso ya es una clara evidencia de que las cosas van por ahí. En cuanto a Maite Pérez, bueno, yo tengo que decir, le deseo todo lo mejor en su vida personal. Incluso no tengo nada que decir. Yo he coincidido con ella en las Cortes de Aragón. La relación conmigo siempre ha sido muy cordial y no tiene nada que ver que sea de un partido distinto para que las relaciones personales pues puedan ser buenas, y en este caso lo son, y me imagino que ella diría lo mismo de mí. Que una ejecutiva, aparte de Sánchez, esto casi es normal, elija a sus correligionarios y a la gente más fiel, bueno, no es ninguna novedad, vamos, esto pasa en todos los sitios. Que se haga con más descaro o menos, bueno, eso ya cada partido se organiza como quiere. Que luego Pilar Alegría pueda ser la que sustituya o no sustituya, me parece que van por ahí los tiros desde el momento que ha estado presente en las portavocías más significativas
del Partido Socialista, y se supone que eso se hace para dar visibilidad, aunque bueno, con Sánchez nunca se sabe, porque a veces a los que más visibilidad les da son los primeros que caen a través del propio fuego amigo. Pero en cualquier caso, estos son temas que pasan en los partidos. Yo quizás sea de lo que menos tenga que criticar a Sánchez, que tengo muchos motivos para criticarlo, pero en el tema interno del partido, que haga lo que él quiera, lo que más crea conveniente. Y está claro que se va a rodear de sus fieles, como lo ha hecho en sus listas, donde nadie ha sido capaz de levantarse para decir que algo que es francamente inconstitucional, como se verá en su momento, que el tema de la amnistía pues no se votaba. Nadie se ha levantado. ¿Por qué? Porque todos que han sido puestos allí pues son Ángel sí señor, como el coche, los perritos que iban en los coches, y son gente que ha puesto directamente la Ejecutiva Federal desde Sánchez y desde su personal de confianza. Ojo, que pasa en todos los partidos, tampoco es una crítica. Señor Bernat. Es muy importante que pasa en todos los partidos, porque fíjate lamentablemente, lo de Casado. Digo lamentablemente PP, porque ¿no? ahí la libertad que tiene que tener una persona elegida en las Cortes Generales, donde su decisión debe ser personal, pues al final se convierte en una decisión de grupo. Sí. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Sí, yo creo que es así. Cada uno... Pero yo quería decir una cuestión que ya es una opinión aquí personal mía. Voy a aprovechar esto, ¿no? Este asunto, porque a mí me gustó mucho la reacción que ha tenido Maite Pérez al verse desplazada. Al verse desplazada porque hay una reestructuración también. Bueno, bien, de acuerdo. Yo creo, de verdad, claro, aquí ha habido mucha oposición a Pedro Sánchez, eso es evidente, ¿no? Y por lo tanto, también es evidente que un partido que quiera permanecer unido y ser fuerte, pues tenga que reorganizarse. Pero a mí, yo lo que quería decir, el mensaje mío es que con la gente que ha estado con Javier Lambán, hay gente muy buena, gente que tiene mucha capacidad. Y yo espero que el próximo Congreso en Aragón sea el producto de un acuerdo entre quienes han sido hasta ahora defenestrados en Aragón, que son los seguidores de Pedro Sánchez, y los seguidores de Lambán. Yo creo que hay ahí gente, no quiero poner nombres sobre la mesa, pero uno de ellos es la propia Maite Pérez, ¿no? Pero que es menester a llegar a constituir, a organizar ese Congreso y a sacar de ahí una ejecutiva que sea fruto de acuerdo entre la buena gente que hay en un sitio y la buena gente que hay en otro. Y termino. Muy importante es Zaragoza para el PSOE. Cuando termine esta legislatura, el Partido Socialista llevará 12 años sin gobernar el ayuntamiento. 12 años. Ahí ha fallado algo. Ahí ha fallado algo. Y seguramente lo que ha fallado es el poco peso que en el interior, en el seno del PSOE, tiene aquello que debería de existir y no existe, que es la agrupación local de Zaragoza, que sería capaz de atraer a gente de enjundia y de tener una mayor presencia social. Yo espero efectivamente que Maite Pérez, por cierto, no desaparece, es decir, ella sigue de portavoz en las Cortes de Aragón, sigue teniendo sus responsabilidades, pero el futuro del PSOE aquí en Aragón y sobre todo en Zaragoza debe de ser un futuro que se dibuja a través de un acuerdo entre la gente buena de un sitio y de otro. Bueno, aquí Enrique, son 12 años, pero realmente son 8. Porque No, el Partido Socialista se equivocó apoyando a Zaragoza en Común en aquel momento. Les apoyaron para el gobierno porque no tenían concejales suficientes y luego al final pues pasó lo que pasó, que terminaron, casi hubo que separarlos en el pleno unos de otros porque aquello era tremendo, aquello lo vi yo directamente. Errores cometemos todos también, pero vamos, que quiero decir que a veces también las propias decisiones de un partido te llevan a lo que te llevan. Aquí se eligió a personas que no tenían experiencia, que venían de las tiendas de campaña, algo parecido a lo que está pasando a nivel de toda España, y bueno, lo que sucedió, que a partir de ahí, pues lo pagó también el Partido Socialista, y los errores que iban cometiendo, los de los círculos que iban ahí en los, como yo les decía, en los tíos vivos dando vueltas y siempre se bajaban en el mismo sitio, y lo pagó el propio Partido Socialista. Bueno, lo pagó la ciudad
ciudad y lo pagamos todos los zaragozanos fundamentalmente. Una etapa de la cual creo que todos nos tenemos que olvidar. Pero bueno, en fin. Bueno, podríamos hablar largo y tendido y en profundidad, pero yo no creo que a la gente que nos ve le pueda interesar mucho Que eso. por Pero cierto, esto vino también de otra defenestración, porque fue cuando a Alberto, o sea, a Abelló le dijeron que no podía ser candidato. bueno, pero Juan Alberto Abelló, que ha sido el mejor alcalde de Zaragoza de los 200 últimos años, tuvo una alcaldía de 8 años, me parece que fue, o 12, no recuerdo bien. Creo que fueron, Espléndida. Espléndida. Ya no sé si 8, él se. Yo creo que él el que se apartó, ¿eh? Se apartó el que se. Bueno, yo tengo, y volvió a la judicatura. Yo tengo otras y otros también, ¿eh? Claro, cada uno de esto ya sabes qué opina. Como dice No, que pero es el mejor que ha habido en los últimos 200 años. De los 200 años. Yo conozco mucho la historia de Zaragoza. Me he dedicado, entre otras cosas, a ello. Y te lo digo que ha sido la transformación que supuso incluso las cosas que hizo en plena crisis, porque su última legislatura, su último mandato se hizo cuando aquí no había dinero para nada. Y se puso en marcha por este tranvía, un tranvía que está siendo No me hagas hablar, Enrique, que se hicieron muchas cosas, pero sin dinero. Y ahí, ahí está la situación de la Casa Consistorial, que está entrampada hasta las cejas. Yo recuerdo, en fin, bueno, que eso es el pasado. Sí. Yo quería preguntarles, con esta salida de Maite Pérez, algo que, como apuntaba el señor Senao, ocurre en todos los partidos, que las cúpulas se rodean de sus personas más afines. ¿Cómo enriquece o desfavorece a la política tener voces críticas cerca o voces que dicen que sí a todo lo que el líder emprende? Bueno, yo soy de la opinión, y cuando he tenido alguna responsabilidad institucional, que rodearte de todo lo que te dicen sí a todo es un error. Yo prefiero gente que discuta contigo y que, bueno, que pegue un puñetazo en la mesa y te diga todo lo que estás haciendo mal para que te des cuenta de algo y poder rectificar, porque todos cometemos errores. La discrepancia, es decir, las opiniones o sea, distintas de las que puede pensar el dirigente en concreto de una institución, siempre tienen que ser tenidas en cuenta para poder llevar un proyecto adelante. Bueno, en cuanto a lo que pueda afectar a Aragón, el que pueda haber discrepancias en un partido o en otro, bueno, al final yo digo que esto suele pasar con más o menos frecuencia, con más o menor intensidad, con más o menor virulencia en casi todos los partidos, y a las pruebas me remito porque ha sucedido y seguirá pasando. Siempre es bueno que los partidos en sí pues sean firmes, sean sólidos, todos ellos, para poder llegar pues a temas como por ejemplo este del trasvase o cualquier otro que se pueda plantear, donde una unidad de acción siempre es conveniente. Imaginémonos, que no lo sé, que no ese es el caso, pero que Pilar Alegría desde Madrid dijera que no lo ha oído, pero que bueno, que puede ser un tema interesante y que al final se puede hacer. Bueno, pues esto chocaría seguramente contra el propio PSOE de Aragón y contra la sociedad y contra los demás, el resto de partidos. Lo mismo sucedería si estuviéramos gobernando nosotros y no hubiera una unidad de acto en Aragón, en nuestro propio grupo. Por eso digo que no quiero cargar las tintas, porque son temas internos de partido. Pero bueno, yo creo que todo esto, de momento, los representantes en las Cortes de Aragón tienen su validez durante casi 4 años más, 3 años y medio, y me imagino que ahí no van, vamos, al menos intentaremos, o deberían intentar, que no se interfiera desde Madrid por los intereses de Aragón, ¿no? Sino que primen los intereses de Aragón por encima de los intereses de otras comunidades, de otra comunidad autónoma, los intereses de Aragón y los intereses de España, porque desde Aragón siempre se han defendido los intereses de todos los aragoneses y no se ha ido nunca contra España. Sí, yo atendiéndome a la pregunta, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Ignacio, es decir, el contraste de pareceres es importante. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, ¿eh? La política y el Estado de Derecho, lo bueno que tiene es que encauza los distintos intereses y los enfrentamientos en una estructura de normas. Eso es lo importante, porque no seamos ilusos. En la política, como en la vida normal, en las familias, en todos los sitios, hay enfrentamientos, hay intereses distintos. La cuestión es saberlos encauzar. Saber encauzar ese enfrentamiento, las distintas posturas, y llegar en ese sentido pues a tomar las decisiones como dice el Estado de Derecho.
según las normas. Esa es la cuestión. Y eso es bueno, porque si no surge la violencia, y surge la violencia y no. Llevamos en España 40 y tantos años de democracia. Vamos a seguir teniéndola. No podemos decir que el Congreso de los Diputados no representa a los españoles. Es que eso me da miedo. Menos mal que estamos en Europa y que yo creo que no se van a repetir cosas que han sido propias de nuestra historia española, en donde factores ajenos a la política han terminado por ser decisivos. Por favor, pero ¿cómo podemos decir que la representación, según la Constitución, según lo que es la democracia, que votan los ciudadanos y se constituyen mayorías? ¿Cómo podemos decir que no representan a nada? Porque aunque haya independentistas ahí, es que fueron votados por los independentistas. Es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Callarles? ¿Cómo los callamos? Habrá que aplicarles la ley y, sobre todo, habrá que hacer política, que es lo que hace Pedro Sánchez. Bueno, vamos a dejar aquí la política, el trasvase, porque ahora nos vamos mucho más lejos. Nos vamos hasta el espacio. Ay, qué bonita. Eso está bien. El telescopio James Webb localiza un planeta donde la vida podría ya existir. El Confidencial. El James Webb puede haber encontrado un planeta con vida fuera del sistema solar. Muy interesante. James Webb encuentra un planeta que parece tener las condiciones necesarias para la vida. Pero, ¿cómo es este planeta 10 veces más grande que la Tierra? ABC. El James Webb confirma la existencia de un raro mundo oceánico y en el que podría darse la vida. Los científicos son cautelosos, pero afirman que en pocos meses saldremos de dudas. ¿Será este planeta la segunda residencia de los humanos? ¿Se podría llegar hasta él? Este planeta, señor Bernat, que se alegraba mucho por este descubrimiento. Ah, claro. No sé, me parece que el otro día, yendo a casa, yo te decía, si hay algo que me fastidia de morirme es hacerlo sin saber qué es esto del universo, qué es dónde vivimos, qué es lo que somos y qué es lo que vivimos. Todos estos descubrimientos, estos esfuerzos humanos por saber, ¿no?, qué somos, a mí me producen escalofríos, me parece que son muy importantes. Muy importantes. Este telescopio, desde luego, supera al Hubble y nos hace llegar a momentos más antiguos de nuestro universo. Creo recordar que llega hasta unos 9.000, porque una de las galaxias más antiguas una gigante roja, leía, que ha sido descubierto por este telescopio, bueno, pues tiene una existencia de 9.000 millones de años. Creemos, o los científicos establecen la antigüedad del universo en unos 13.000 millones de años. Hay que tener en cuenta que el sistema solar tiene 4.500 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Pero ahora, este tipo de descubrimientos nos llevan a pensar algunos científicos que no son 13.000, que es el doble, 26.000 millones de años de existencia del universo. Han tardado muchos años a que existiera la vida, que brotara la vida tal y como la conocemos en la Tierra, o la ha habido antes. Yo, desde luego, solo tengo interrogantes para todo esto, ¿no? Y la certeza de que podríamos dedicarnos más a estas cuestiones. Señor Senao. Bueno, yo soy un firme convencido y defensor de que existe vida fuera de la Tierra, ¿no? Del sistema planetario, la inmensidad del universo. Seguro que hay vida, incluso vida muy parecida a la nuestra. Ahora, de ahí a que la podamos conocer, yo difiero bastante, porque me ha extrañado la noticia. No estamos en verano, podría ser una serpiente para llenar alguna página, pero claro, hablan de un planeta que está a 120 años luz de la Tierra. Es que 120 años luz, hay que saber lo que es esa proporción y lo que podría costar ir allí. Y lo primero que tengo que decir es que la velocidad de la luz de aquí a la Luna, que son 340.000 kilómetros, es tic-tac, un poquito más. Ya estamos en la Luna. A nosotros nos cuesta 3 días.
la velocidad que el hombre ha desarrollado hasta ahora, pues oscila entre los 5.300 y 5.500 kilómetros al día, perdón, a la hora. Las sondas espaciales, hay una que en este mismo año pasará por la órbita de Marte y será lanzada, hay una sonda que puede alcanzar los 550.000 kilómetros hora. Si esto lo planteamos en una ecuación sencilla con relación a la velocidad de la luz, supone que a esa velocidad, que es 110 veces mayor la de la sonda que la de que el humano puede utilizar en estos momentos para hacer un viaje interplanetario, nos costaría 250 años desde la Tierra hasta este planeta. No hasta este planeta, perdón, no, 250 años, yo he hecho el cálculo, con un planeta que puede tener vida, el más cercano que tenemos, que es el Orión, hay varios Orión A, B en Alfa Centauro, que son 4,3 años luz. Y eso nos costaría a nosotros, a la velocidad actual, de la sonda, que no es la que utiliza el humano, porque son 110 veces más, nos costaría aproximadamente 250 años. Si lo hiciéramos a la velocidad actual nuestra, de los astronautas, pues creo que serían aproximadamente 25.000 años. ¿Esto qué supone? Pues que primero tenemos que avanzar mucho más en la tecnología, de la velocidad, alcanzar una velocidad muy similar a de la luz. Tenemos que empezar a hablar de poderte transportar por otros sistemas, no solamente los viajes espaciales. Estamos hablando de un futuro muy largo. Pero lamentablemente hoy por hoy no podríamos lanzarnos a otros mundos, ni a mí mismo, ni a otros dirigentes nacionales, que les gustaría mucho mandarlos lejos, ¿no? Pero por lo menos a mí. Pero no, yo tengo una teoría, y la teoría es de que esas civilizaciones que existen actualmente o están muy avanzadas tecnológicamente o prácticamente, aunque nos detectemos unos a otros, no nos podemos encontrar casi nunca. Primero, que esto es una aguja en un pajar, encontrar un planeta, porque hay millones, como puede haber la Tierra, puede haber miles de millones de planetas como el nuestro. Pero una vez ya descubierto un planeta X, llamémosle planeta de vida futura, donde vamos a colonizarlo y vamos fuera de nuestro sistema solar, pues resulta que si te embarcas en un viaje que te va a costar, con avanzando la técnica, 1000 años o 2000, cuando llegas allí, tu planeta de origen ha desaparecido ya, y donde vas ha sido devastado por una hecatombe, por unas guerras entre ellos, por lo que fuera, y por eso es muy difícil encontrarse unos a otros. Esta es mi teoría, y por lo tanto lo que tenemos que avanzar es en esa velocidad de podernos desplazar. Mientras eso no sea posible, va a ser muy complicado. Podremos hacer experiencias dentro de nuestro sistema solar, que sabemos que no hay vida, que se pueda adaptar a la humana, puede haber otro tipo de vida, que se puede colonizar y que se pueden hacer bases desde donde se puedan hacer lanzamientos ya exógenos fuera de lo que es nuestro sistema solar, pues sí, para ir avanzando en esas distancias y esa velocidad. Pero es que tenemos que pensar primero la capacidad de velocidad, luego que tendrían que ir generaciones que se irían cambiando dentro de las propias naves espaciales, como hemos visto en algunas películas. Sí. Ser autónomos, donde el que sale no es el que llega, sino es a lo mejor el tataranieto del que ha salido. Y, por supuesto, pues todo esto conlleva unos avances tecnológicos donde ahora nos están fallando otra vez. Los satélites que usamos para ir a la Luna, pues es complicado. La verdad es que es muy complicado de momento. Ojalá, pero desgraciadamente nosotros, Enrique, no lo vamos a poder ver, ni Sánchez, ni muchos de los que estamos en este mundo actualmente, ¿no? Yo creo pero, bueno, hay que avanzar. Es un tema, a mí me apasiona, y yo soy un ferviente, y lo sabes, Enrique, lo hemos comentado, creyente de que existe vida fuera de la Tierra, y bueno, si hubiera una tecnología mucho mayor que la nuestra, podrían a lo mejor pues llegar hasta nosotros, pero ya digo, hablamos ya de la teletransportación o de una velocidad semejante a la de la luz. Y ya digo, ir a la Luna de aquí ahora es tic-tac. El tic-tac de este otro, de la coleta, el tic-tac es, cada 2 tic-tac es ir y volver a la Luna. Y esto ahora es imposible poderlo concebir con la tecnología actual que tenemos. Yo creo que hay 2 razones por las que hay que seguir por el camino 2 razones fundamentalmente, ¿no?, para la investigación. Una, que nos obliga a descubrir a través de las necesidades tecnológicas que implican investigar el universo,
nos están obligando a dedicarle un trabajo y un tiempo espléndido que al final redunda siempre en beneficio de los ciudadanos. Esa es la primera. Y hay una segunda razón, y es que plantearnos estas cuestiones nos obliga a pensar. Nos obliga a pensar, a preguntarnos cosas sobre lo que somos, sobre nuestra existencia, sobre lo que nos rodea. Esas dos cuestiones, la necesidad de incentivar la investigación y la necesidad que tenemos los seres humanos de pensar sobre nosotros mismos, son dos razones para seguir por el camino de saber qué es el universo, ¿no? De hecho, a Marte, que está aquí al lado, aún nos tomaría años llegar, y allí acaban de descubrir agua congelada, pero eso es un tema que hablaremos en otra ocasión, porque hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de repaso. A Marte igual podríamos llegar, con un poco de entrenamiento, Enrique, hasta ahí podríamos llegar, pero igual lo vemos, hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando, como avanzan nuestros contenidos aquí en esta casa. Hasta aquí el repaso de la actualidad.